La cultura tiene una condición esencial que es precisamente una visión que de algún modo se conforma desde la colectividad, y eso es básico comprenderlo. Por supuesto también que existe los grandes aportes individuales, ¿no?, de las personas a la cultura, como por ejemplo las obras literarias, como por ejemplo la producción individual en cualquier disciplina artística, estética, o también de cualquier producto humano, porque la cultura como tal no solamente es algo que se reduce al arte o al tema estético, sino a las ocupaciones y a la manera de vivir y de ser de una comunidad. Lo importante es que las expresiones culturales como tal, y en este punto tengo que ser un poco más específico, es decir, la producción artística en todas sus disciplinas y literaria en todas sus disciplinas, pues permite varias cosas. Lo primero es el autorreconocimiento de las personas. Lo otro es la capacidad de diálogo que se puede tener con la comunidad, con la realidad, con la historia. Eso es fundamental, porque cuando se crea cultura, se genera conciencia, se genera discurso, se genera eso que llamamos a veces narrativas culturales, pero que de una manera más profunda se pueden definir como las grandes tentativas ontológicas del ser humano por tratar de explicarse, por tratar de comprender su mundo, por dimensionar su mundo. Cuando el ser humano crea cultura, cuando el ser humano consume cultura, sucede algo que es extraordinario, y es que se comienza a conocer todo lo que hay a su alrededor. Eso es básico. Y sucede algo también que parece mágico, pero que no es mágico, y es que comienzan las expresiones, comienza esa posibilidad de tejer discursos, esa posibilidad de tejer visiones en comunidad. Así que eso es fundamental. La cultura tiene también una enorme virtud, y es que la podemos capitalizar, la podemos utilizar, o podemos simplemente disfrutarla o ser parte de ella, y eso nos va a garantizar fortalecer nuestro tejido social, nos va a permitir también fortalecer la convivencia, nos va a permitir también discutir de una manera totalmente transparente y de una manera mucho más democrática, teniendo conciencia de sí mismo y teniendo conciencia también de lo que los demás creen y piensan. Y eso es fundamental para una cosa, que es la democracia. Esa gran utopía civil, ¿no?, que consiste en acercarnos a una idea de vivir mucho más justa, mucho más inclusiva y, por supuesto, mucho más libre. Durante muchísimo tiempo se ha creído o se ha fortalecido un discurso de la cultura que es bastante elitista. Durante mucho tiempo se ha potenciado esa idea que la cultura es algo que le pertenece a cierta élite, pero también hay unas visiones mucho más democráticas y que incluyen eso que llamamos los discursos civiles y los grandes discursos de las utopías civiles, y es la edificación de la cultura desde la comunidad. Esto para mí es fundamental. Primero es que antes se tenía una idea de que hacer cultura era generar unos discursos universales que estaban ligados a cierto canon. Sin embargo, hoy comprendemos algo, que podemos ser universales discursando desde la particularidad, que podemos ser universales discursando desde nuestra condición. Es decir, hoy por ejemplo sabemos que los grandes gestos que han movido al mundo y que mueven al mundo a veces son muy pequeños. La primera mujer que se sentó, por ejemplo, en un autobús. Eso es fundamental y es un mensaje tan poderoso a nivel cultural, ¿ya?,
que mueve masas, que mueve conciencia. En el caso de la cultura comunitaria tiene ese poder, que te crea un sentido de cohesión y te crea esa idea de las identidades, porque no podemos hablar de una identidad, sino de las identidades. Eso es fundamental. Es decir, los grandes discursos culturales son totalmente diversos y en esa lógica son totalmente inclusivos. Y en esa lógica también estos discursos culturales son totalmente abiertos y presentan a los sujetos como seres humanos que están ahí para crecer, para edificarse. Así que, por ejemplo, cuando se habla, ¿no?, de que dicen que la cultura le da identidad a un pueblo, creo que la discusión tiene que hacerse mucho más profunda, ¿ya? Porque la identidad es una parte nada más del componente social, pero la cultura también le da nombre a un pueblo, la cultura también le da capital a un pueblo, la cultura también le da poder a un pueblo, la cultura también le da expresión a un pueblo, le da participación. Entonces, con estos elementos es como podemos hablar de cultura comunitaria. Según mi experiencia y lo que he visto en las comunidades, lo que tenemos que entender es, por ejemplo, que es tan importante quien escribe un poema como el que trabaja el barro, como el que trabaja la artesanía, ¿ya?, como la persona que hace el pan, ¿ya? Entonces, lo maravilloso de la cultura es que, a pesar de que muchas veces, ¿ya?, en culturas, en esta base tan feroz del capitalismo, ¿no?, donde está todo tan estigmatizado y donde todo es tan unilateral o donde todo es tan jerárquico, cuando hablamos de discursos culturales, las cosas se vuelven diferentes, porque es tan importante la persona que hace el pan como tan importante la persona que crea un libro. Y eso es lo maravilloso. Así que cuando se habla de cultura comunitaria, es tan importante, hablar de que se genera una multiplicidad de discursos. Yo soy un escritor y un gestor cultural. También he hecho algún trabajo de edición bastante fuerte y he hecho trabajo de investigación. Me dedico a trabajar con niñas y niños, con comunidades en temas de fomento de la lectura y de arte infantil. Ha sido una experiencia maravillosa desarrollarme desde esta parte de la vida, desde esta orilla que normalmente pues casi es anónima en este país, pero que es capaz de mover comunidades, de mover al mundo, ¿no? Así que siempre que me pienso como gestor cultural, me pienso como parte de una comunidad, porque los gestores culturales son personas, sean profesionales o sean, personas que han aprendido el oficio a través de la convivencia y no solo desde la academia, que generan esa capacidad de reconocer cómo funciona la convivencia. Es decir, un gestor cultural no es una persona que tiene la capacidad solamente de montar eventos, de gestionar proyectos, de gestionar protocolos de cultura, de hablar de políticas culturales, sino que es alguien que puede trabajar con la esencia de las personas, porque al fin y al cabo, por mucho que sepamos de procesos burocráticos, por mucho que sepamos de procesos académicos, por mucho que nos interese cómo funcionan académicamente o de una visión mucho más intelectual, digamos, los elementos de la cultura, un gestor cultural lo que tiene de fondo es la enorme virtud y capacidad de relacionarse con las personas, de comprender los imaginarios de las personas, de vincularse con ellos y de algún modo también de saber elegir con qué quiere trabajar, pero con un objetivo, ¿para qué sirve? La cultura no tiene ese sentido tan utilitario que define la academia, porque la cultura también implica otros valores, otras formas, implica también universos que están mucho más allá de los estudios, ¿no?
Entonces, siempre que pienso en la gestión cultural, pienso en eso. Pienso que de algún modo es mágica. Pienso que de algún modo también está muy cerca de lo que llamamos derechos humanos, derechos democráticos. Está muy cerca de lo que llamamos utopía, cerca de lo que llamamos convivencia, tejido social, esa capacidad también de comprender al otro y a la otra. El Festival de los Confines creo que a lo único que se puede parecer es a un verso, ¿no? A un milagro. Es un espacio abierto que equivocadamente la gente dice que lo hace Salvador Madrid. El Festival de los Confines es un espacio del pueblo, es un espacio del país, es un espacio de la ciudad de Gracias. Le pertenece a la comunidad, le pertenece a los empresarios, le pertenece a los artistas. De hecho, por ejemplo, el festival se hace por la voluntad de los artistas. Vienen artistas de más de 40 países, de más de 30 países en otras ediciones, intelectuales de diversas disciplinas, y vienen aquí, ¿a qué? A presentar sus obras y a hablar con las personas, a crear conexiones, a crear discursos de dignidad, a dignificar ¿ya? También algunos espacios que necesitan tener discursos coherentes en temas de literatura, en temas de arte, en temas de derechos humanos, en temas de inclusión. Eso es muy importante. Yo creo que siempre lo relaciono con un milagro, porque hay que recordar que para comenzar es un festival que sucede sin presupuesto, que se hace sin presupuesto. Eso es maravilloso. La vez pasada me decían, Salvador, pero usted en boletos de avión aquí, seguramente usted tiene una inversión de más de $40,000. Y yo les digo, no, es un ejercicio de gestión, ¿ya? Y todas las cosas que suceden, pues las hacen las personas, las hace la alcaldía municipal, ya las hacen, claro que tenemos apoyo también, por ejemplo, de la cooperación internacional, por supuesto, y que esperamos también siempre el apoyo del Estado, por supuesto, pero la fuerza del festival son los mismos artistas. Entonces cuando dicen, qué gran gestor es usted, yo realmente sonrío y digo, si supieran que realmente yo no tengo fuerza en esto. Lo que realmente sucede es que la gente se pone de acuerdo y llega a Gracias para que suceda este evento maravilloso, que es tan hermoso como cuando la gente se convoca a beber un café, como cuando la gente se reúne para platicar y se da cuenta que en la siguiente mesa hay alguien que está hablando de cosas de su interés y se da cuenta que están en un lugar que es bonito, que es hermoso, ¿ya? Y nos damos cuenta de que en esa convivencia comunitaria existe una serie de habilidades, existe una serie de expresiones que generan discursos y que generan, creo yo, la oportunidad de mover opinión, porque el festival también mueve opinión. Yo en esta ciudad de Gracia al Empira he trabajado muchísimo, le debo el respeto a las personas que han hecho un esfuerzo para generar espacios culturales. En algún momento también he sido amenazado, en algún momento también he tenido momentos, o he tenido así como ese peso, ¿no? de un país que a veces te abruma, ¿no? Y me acuerdo de Rigo Paredes, de un país que aún no es un país estoy hablando. Hemos sentido eso, por supuesto que sí, ya. Y hemos buscado el mejor de los caminos, el mejor de los caminos, la mejor de las armas, la belleza, la imaginación, la dignidad, la utopía, siempre eso. Y cuando hablamos de esas palabras, siempre van a ser superiores en todo tiempo, en toda época, en toda condición, en toda posición, a cualquier discurso de la barbarie. Siempre van a ser superiores. En realidad es la primera vez que participo de un festival de este tamaño. Un día derramado en sangre, una noche de cenizas,
Me lleva a conocer los bosques y los abismos que luego le muestro a mi hermana. Y bajo la penumbra de las parras, llueve sobre la espalda del mar y entre las tumbas vacías de tus remeros. Toda mi vida ha girado alrededor de la literatura y el arte, por supuesto, y siempre me han hecho esa pregunta, ¿qué gano yo? Un día me preguntaron, ¿qué gana usted con el Festival de los Confines? Y yo contesté, gano una ciudad mía, de mi hijo, de mi esposa, de la gente que quiere este país. El gran capital de la gente que trabajamos en la cultura es la felicidad, es la alegría, es la esperanza. Por eso la cultura tiene ese hermoso don, la lectura, el arte, desarrollan más bien, quiero decirlo de ese modo, desarrollan ese hermoso don de la alegría y de la felicidad. El que lee, el que ve arte, el que se involucra en la vida sensible de un país, el que forma parte de los discursos culturales, es una persona que será un buen ciudadano, ¿ya? Que no intentará hacerle mal al otro, que de algún modo también seguirá en esa insistencia para que las cosas cambien. A veces me dicen, ¿cree usted que la cultura va a mover a los poderosos? Es que no me interesa mover a los poderosos. Los poderosos siempre están ahí y van a ser unos cabrones todo el tiempo. Cuando hablamos de cultura, me interesa mover y dialogar, o me interesa tener esa posibilidad de encontrarme con el hombre y la mujer sencillas, porque esas son las palabras que valen. De ellos surgirá esa palabra, de ellos surgirá esa esencia, de ellos surgirá esa acción. Es muy difícil ganarle la batalla al poder, pero lo que siempre va a ser fácil es ver de frente al poder y decirle, aquí estamos y estos somos. Y eso doblega y eso detiene. De eso se trata. Mientras recorremos camino, tomamos fuerza para cambiar esas cosas, para cambiar ese poder, para decir ya no, basta. Así que eso es lo que permite la cultura. Por eso trabajo yo, por eso me gusta, por eso creo en esto. Un día, en una biblioteca, le pregunté a una niña qué miraba. Era la primera vez que esa niña entraba a una biblioteca. Y esa niña me dijo que miraba libros, que miraba pupitres, que miraba mesas, que miraba colores. 6 años después fui a esa biblioteca y me encontré con esa niña y le dije, ¿qué miras? ¿Y sabes qué me contestó? Y me dijo, éxito, trabajo, dinero, amor, creencia. Esa es la cultura y eso es lo maravilloso. Es decir, esa insistencia en ese algo que uno no sabe o en ese algo que uno intuye. Y en eso pienso, por ejemplo, cuando suceden muchos esfuerzos, ¿no? Hay muchos trabajadores de la cultura que hacen cosas maravillosas y la gente dice, ¿pero por qué lo hace? Y una vez lo ve y dice, esto que esta persona está haciendo, que este actor cultural está haciendo, realmente lo está haciendo para 20 años, para 30 años. ¿Ya? Porque esa es la otra gran dinámica de la cultura, que no caduca. O sea, un buen libro no puede caducar jamás, venga lo que venga, digan lo que digan, una gran obra de teatro. Un gran discurso humanista no puede caducar jamás. Nunca. Esa es la belleza de la cultura y ese es el poder que tiene la cultura. Y ese es el poder que tenemos todas las personas que nos dedicamos a trabajar con el tema cultural. Los edificios se caen, las cosas se pudren, los nombres se olvidan.
pero las grandes dinámicas de cómo nos imaginamos el mundo, de cómo transformamos el mundo, de cómo evolucionamos, esas son permanentes. Y mientras no llegue un meteorito y destruya todo esto, aquí van a estar.